canal11.com. Tiene que ver con el traslado. A ver, todo empieza hace menos de 4 días, vamos a poner todo esto en contexto. Si usted, señora, en casa está y no se enteró de qué se trata, hace 4 días atrás el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos anunció que había presentado una denuncia ante la justicia local sobre trascendidos que se dieron desde la unidad penal de Gualeguaychú, en donde Daniel Tavicelis, detenido por distintas acciones y contrabando, en la unidad penal de Gualeguaychú había advertido a la justicia, había dejado trascender, y en este caso al poder policial, ¿no es cierto?, de la unidad penal, de que había todo un complot, conspiración, que se podía dar un atentado criminal contra un juez federal, el juez Candiotti, y así también ante el fiscal federal Candiotti y ante el juez federal, cito la ciudad de Paraná, también en este marco, ¿no?, quien se desempeña aquí en la ciudad. Luego de toda esta denuncia que se forma en la provincia y en la justicia local, se solicita el traslado de Daniel Tavicelis a la unidad penal de Paraná, como para que no corra riesgo su vida y se lo proteja, hecho que se cumplió en las horas anteriores. Y ahora se dejó trascender declaraciones muy fuertes, por eso lo tenemos al doctor Augusto Laferrer, que es el abogado defensor de Daniel Tavicelis, en donde el mismo reo, vamos a decirlo de esta manera, habría advertido que el poder de Airaldi en el penal de Gualeguaychú es tan alto que prácticamente almorzaban y cenaban juntos a los celadores, a los cuidadores, y bueno, profundizó un poco más en la relación en términos de asados, reuniones, etcétera, etcétera. Augusto, ¿cómo sale esta información? ¿Es parte de la investigación que se lleva adelante en los tribunales locales? ¿Por qué se da esta, vamos a decir, información que, y segunda pregunta, privilegia el traslado de su defendido rotándolo hacia la ciudad de Paraná? Buenas tardes, Horacio, y a todos los televidentes. Respecto a la información que salió hoy, surgió en el diario El Argentino y fue luego replicada en el medio periodístico El 11. La verdad que yo no tenía conocimiento, pero por lo visto se trata de alguna entrevista que ha brindado el señor Celis, mi representado, con el medio de prensa mencionado. Por un lado tenemos esa situación. Por otro lado, hoy mismo ha salido una resolución del Tribunal Oral Federal en la que se establece la prohibición de ingreso, por un lado, a la unidad penal 1 de 2 periodistas que habían solicitado tener acceso a una entrevista presencial con el señor Celis, que es el periodista José Amado y Daniel Enz, que han publicado de hecho un libro sobre su vida, en duros términos, contra Celis, pero que solicitaron una entrevista y el Tribunal Oral se la rechazó. Y no solo eso, sino que también ha prohibido toda clase de entrevistas que brinde Celis o comunicación con cualquier periodista o medio de prensa. Nosotros consideramos que esa resolución, que acaba de ser notificada en el día de la fecha a este defensor, yo aclaro que intervengo como defensor técnico en el expediente de ejecución de pena de Celis, nos parece una aberración, porque la libertad de expresión y la posibilidad de comunicación de cualquier ciudadano, penado o no, con un medio de prensa y de expresar sus ideas es un derecho constitucional, y no solo constitucional y pétreo de la Constitución Nacional del siglo XIX, sino que también ratificado por el Constituyente en la reforma del año 94, 1994, en la cual le da jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en donde en el artículo 13 precisamente establece con rango constitucional la libertad de pensamiento y de expresión. Nos parece realmente lamentable que el Tribunal Oral Federal de Paraná haya prohibido la comunicación, primero con 2 colegas de ustedes, como son el señor Amado y el señor Enz, que
que además han dedicado parte de su vida a escribir sobre la biografía del señor Celis, sino también con que le prohíban a Celis contactarse con cualquier medio de prensa. Tiene todo el derecho del mundo a Ahora, doctor, ¿cómo es esto? Porque vos sabés que, permítame tutearlo, usted sabe que hay muchos que creen que estando detenido o preso, el gran problema justamente es que se sigue trabajando inside los penales. De hecho, es lo que le dice Celis de Airaldi. Comían otros favores, por poco no dijo, tenía la gerencia general dentro del penal de Gualeguaychú, un poco más al respecto, y eso tiene que ver con la viabilidad de la justicia que le da a los detenidos de portar celulares, de seguir usando tecnología adentro como si estuvieran afuera. Acá nos encontramos con una situación puntual en donde de pedidos a la justicia. Dos periodistas formalmente piden una entrevista con una persona privada de la libertad y el tribunal se la deniega, pero no se limita a denegar esa petición puntual, sino que además quiere prohibir a un ciudadano, penado en este caso, pero que no tiene absolutamente nada que ver que sea penado, un ciudadano le está prohibiendo que se pueda expresar libremente. Pero, a ver, doctor, entonces cualquier persona que está detenido, la calidad de comunicación sigue siendo como si estuviera libre a través de la tecnología. Las cárceles no son para castigo de ninguna persona, las cárceles son para seguridad de la población. Y en ese marco, el único derecho que está restringido completamente es la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos son conservados, obviamente en el marco de una privación de libertad, pero son conservados por el ciudadano. Aquí no se puede prohibir, por lo menos en un Estado de Derecho como lo es el Estado argentino, no se puede prohibir la libertad de comunicación con ninguna persona. Sí, por motivos de seguridad podría prohibirse, y eso lo puede obviamente una unidad penal llevar adelante. No digamos prohibir, pero me acuerdo, no sé, uno mira las películas, pero no conozco lo que es la legislación norteamericana. Usted me dirá si conoce algo o no de la norteamericana, pero me acuerdo que vos tenías momentos y horarios de visita o momentos y horarios como para hacer alguna llamada telefónica. Esto no es prohibir, esto es restringir. Ahora da la sensación que cada interno tiene 4 o 5 celulares y sigue manejando su oficio como si nada pasara. Mire, hay un reglamento, que obviamente un protocolo que tiene cada unidad penal, por la cual no puede una visita ingresar cualquier día, ni tampoco tener comunicación telefónica permanentemente celulares, digamos, ¿no? Pues están prohibidos por la ley de ejecución de pena, pero no obstante ello hay teléfonos en los diferentes pabellones de las unidades penales, teléfonos de línea en donde se pueden los internos comunicarse. Ahora, en el caso de Celis lo aíslan y además le impiden, por una resolución judicial, tener diálogo con determinadas personas por su calidad. O sea, si una persona es periodista, tiene prohibido comunicarse con Celis. ¿Cómo es el asunto? O sea, justamente es uno de los motivos, están discriminando en base a la profesión. Es tan evidente esta discriminación incluso que hay a todos los que son periodistas en la República Argentina, porque están prohibiendo que se comuniquen con una persona por su calidad y su profesión de vida. Es totalmente aberrante, consideramos un disparate y desde ya adelantamos que esta resolución vamos a impugnarla porque no solamente prohíbe, sino que lo hace sin fundamentación. Y esto se da después. Yo me desvío del objeto de esta entrevista, pero. No, pero doctor, y esto se da. Y es totalmente aberrante en un Estado de Derecho que surjan estas resoluciones como esta. Ok, lo tomo en términos generales, en términos legales. Lo que le pregunto es, esto sale en la resolución del Tribunal Oral de la provincia de Entre Ríos luego que se diera a conocer justamente esta declaración al Diario Argentino. Yo calculo que es un reflejo de esta entrevista que ha salido publicada hoy de mañana. Pero a ver, una persona puede dar toda la entrevista que quiera, luego deberá responder por los dichos que en su entrevista brinda, pero no se le puede prohibir. Ustedes deben recordar el caso de Tato Bores. Bueno, pero no es una denuncia menor, doctor, no es una denuncia menor. Está diciendo que otro interno tiene tanto poder de que estaba y trabajaba en connivencia prácticamente de toda una unidad penal. A ver, que el tema de habilitación o no
no tape el bosque, digamos. No es una denuncia menor la que tiró Celis. Está bien, pero justamente si hay alguna cuestión adicional en sus dichos ante la prensa, que sea citado por el fiscal interviniente y que tomen esa línea investigativa o esos nuevos datos y evidencias que son aportados a la causa. Okay. Pero no se le puede prohibir que se pueda expresar libremente ante un periodista. Está claro. Es muy insólito. Simplemente quería agregar esta situación a todo este cuadro de denuncias y plan criminal, digamos, que de atentados contra dos funcionarios federales. Pero lo que ha resuelto hoy el Tribunal Federal de Paraná realmente llama poderosamente la atención en los términos que lo hace sin ni un renglón de fundamento. Bien. Simplemente manifiesta que corresponde prohibir al señor Celis contactarse con la prensa. Doctor, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Augusto Laferré, el defensor de Daniel Tabe Celis en todo el revuelo que se ha dado los últimos días en el orden provincial y que parece tener una escalada fundamental todavía, ¿sí? ¿Qué nos queda, amigo? ¿Dónde quiere que me vaya? Me voy a Estudiosoft, donde vas a conseguir a Consoft, que es ni más ni menos que el sistema que pone y organiza tu empresa. Vení, asesorate, en Estudiosoft vamos a tener eso que estás buscando, que es el software que te lleva la mejor administración de tu pyme o mini pyme. Aprovechanos, comunicate con nosotros.